LX23 Radio La Costa, en 5, 4, 3, 2, 1. Comienza la transmisión de LX23 Radio La Costa. Desde Bernal al mundo por internet. LX23 Radio La Costa auspicia este programa. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por... Hola, muy buenas tardes, acá con LX23 Radio La Costa. Volvemos a poner al aire este programa tan lindo que hemos decidido llamar Hablamos Sanamente. Cada semana invitamos a profesionales del área de la salud, profesionales que siempre están ocupándose de mejorar nuestra calidad de vida, y acá los traemos para charlar un rato con ellos. Ellos luego dan su idea sobre la vida y también siempre están dispuestos a contestar todas las dudas que ustedes, cuando miran este programa, pueden escribir abajo en comentarios y el doctor les puede responder en forma pública o en forma privada. Ahora vamos a presentar al profesional, pero vuelvo a agradecer a LX23 Radio La Costa, que pone toda su tecnología a disposición para que este programa salga muy bonito y lo hacemos con todo el corazón. Agradecemos también que puedan compartir este video, cuando lo ven en las redes sociales, lo comparten y tengan en cuenta que a partir de hoy lo pueden ver todas las veces que deseen, porque quedan en la nube de todas las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o YouTube, y también en el Facebook de Moni Suárez. Y agradecemos por sobre todas las cosas al doctor Humberto Cusumano, que ha confiado en nosotros desde el primer momento y es el director de los centros médicos especializados que se encuentra en la calle Mosconi 5, esquina La Madrid. El centro cuenta con todas las especialidades médicas. Ustedes pueden ingresar a turnoscme.com.ar y allí meterse, chusmear, fijarse qué profesionales atienden, qué días y qué horarios, y tengan en cuenta que los aranceles son muy accesibles. Hoy contamos con la presencia del doctor, vamos a leerlo, del osteópata, así, porque vamos a hablar sobre esa especialidad tan linda. Fabián Stangalini. Ahí está. También pueden encontrar al profesional en los consultorios que les acabo de decir y obviamente a nivel particular. Así que le damos la bienvenida. Hola Fabián, muchísimas gracias por estar acá hablando de esta cosa tan linda y tan rara que es la osteopatía. Sí. Que no para todos es conocida, no, pero sí, cuando uno conoce y ve lo bueno que es tener profesionales que tengan esta especialidad. Así que te vamos a dar la posibilidad de que nos cuentes y que le cuentes a la gente que no conoce qué es esto de la osteopatía. A ver, si tengo que definir la osteopatía hoy por hoy, es muy distinto, como lo definí hace 3-4 años atrás, y es distinto como lo definía con 3-4 años atrás, y capaz que va a ser distinto como lo definía dentro de 4 años. ¿Qué es la osteopatía? A ver, yo si querés te doy la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es la osteopatía. No tengo que... Y si no, en líneas generales. No, se puede leer. Mirá, justo tengo el celular, disculpame que la leo así. Dale, así no. Ningún problema. Eso para que la gente también esté al tanto, que hay cosas, no sé si es nuevo porque hace muchísimos años que esto se ha descubierto, pero está ahora vemos la historia un poco. Bárbaro. A ver, osteopatía.
No, una definición, no una definición, la definición de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud en noviembre de 2010 reconoce y establece los puntos de referencia al ejercicio de las medicinas tradicionales y complementarias, entre las cuales se incluye la osteopatía. La medicina osteopática depende del contacto manual para el diagnóstico y tratamiento. Respeta la relación entre el cuerpo, la mente y el espíritu en la salud y en la enfermedad. Pone énfasis en la integridad estructural y funciones del cuerpo y su tendencia intrínseca a autosanarse. Los osteópatas usan una variedad de técnicas terapéuticas manuales para mejorar la función fisiológica y o ayudar a la homeostasis que ha sido alterada. Es decir, la función dañada o alterada de los componentes relacionados con el sistema somático. Estructuras óseas, articulares, miofaciales, elementos vasculares, linfáticos, viscerales, neurales y emocionales relacionados. Los practicantes de osteopatía usan su comprensión en la relación de estructura y función para optimizar las capacidades autorreguladoras y autosanadoras del cuerpo. De este modo, este enfoque holístico hacia el cuidado de la sanación del paciente está basado en la idea de que el ser humano es una unidad funcional dinámica en la cual todas las partes están interrelacionadas y posee sus propios mecanismos autorreguladores y autosanadores. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud de la osteopatía. Traduciendo, el osteópata tiene en cuenta al ser humano como una unidad, ¿no? Sí, ahora te doy mi definición, cuerpo, si querés. Ahí está, porque estás todos los días. Bueno, eso. Para mí, hoy por hoy, osteopatía es ponerle razón a una práctica ancestral que fue la de los curanderos, la de los hueseros. Le puso racionalidad a una práctica ancestral. Milenaria, digamos. Claro. Milenaria, si querés. Bueno, ahora vamos a eso también. Lo milenario de la osteopatía. La osteopatía la describió un médico cirujano estadounidense en el 1850. Pero la osteopatía justo en la escuela de osteopatía hace 2 meses presentaron un trabajo de dónde viene la osteopatía. Y la osteopatía realmente uno puede decir que viene desde siempre. Claro. El hombre tocó para se sentía mal, se empezó a tocar a uno, empezó a tocar a otro. Bueno, presentaron este trabajo, yo era director de tesis de este trabajo. Y el trabajo se cortó en Demócrito, pero se podía haber seguido más para atrás. Así que y hay toda una tradición de Demócrito, Epicurio, Spinoza, que es el vitalismo. Está basada en el vitalismo, es una continuidad del vitalismo. ¿Quién la describió? Como dije antes, un médico, un cirujano, Andrew Taylor Still, en el medio oeste americano. No es, hay que describir la zona donde estaba este hombre, con qué se encontró. Es medio difícil a veces dónde nació la osteopatía. Muchos dicen y nació en Inglaterra, nació en un lugar más florido, más no. Este hombre nació en el medio del campo y yo creo que tuvo que nacer ahí para describir la osteopatía. Hay toda una historia de Still que es realmente es larga, es fascinante la historia de Still, la vida de Still, y cómo llegó a describirlo. Para mí es una maravilla realmente. La osteopatía para mí es una maravilla que nos regaló alguien que la sistematizó. ¿Sí? Bien, claro. Te cuento un poco la historia de Still. ¿Cuál fue la realidad de Still? En realidad, bueno, él era hijo de un pastor metodista y médico. Ya te repito, en el medio oeste americano, donde no había nada, él estaba en la frontera, se llamaba la frontera conocida, no había nada en ese lugar, ¿no? Y este hombre nace en el medio del campo y bueno, tiene contacto mucho con animales, con indios, y empieza ahí a ver su saber, y aparte era muy inquieto y un lector apasionado, parece. Así que empezó a leer libros de evolución, libros de magnetizadores, libros de frenología, y evidentemente tomó contacto con cómo se curaban los indios, qué hacían. ¿Qué técnicas usaban, claro, en aquel momento, en aquel lugar? Fue médico en la guerra civil estadounidense,
dicen que hizo más de 2000 disecciones, ¿no? Y se empezó como a pelear con la medicina. Él decía que los principios de curación estaban en el cuerpo y que había que fomentar los mecanismos de curación, que justamente hay que ver que el gran arquitecto del universo nos había entregado. Hay que ver que el padre era pastor metodista. El metodismo tiene por definición la perfección del ser humano, la perfección que Dios le entregó a ese ser humano. Así que bueno, él tenía se nutría por un montón de lados. Aparte era un apasionado de la mecánica y le buscaba el cuerpo humano, la mecánica en el cuerpo humano. Y él dice justamente en su autobiografía que se encontró con la máquina más maravillosa que la mente pueda concebir, que es el ser humano. Así que él va como cirujano en la guerra civil, lo convocan del lado antiesclavista. Y le llaman atención cosas, por ejemplo, hay que pensar que en ese entonces estaba la medicina llamada medicina heroica, ¿no? La medicina heroica era whisky, opio y amputación, y sanguijuelas, sangrías. Se hacía con sanguijuelas otro método, pero bueno, y sangría. Así que era muy traumática, muy bestial la medicina, ¿no? Así que él decía que estaba horrorizado prácticamente con esa forma de curar. Le llamaban la atención muchas cosas. Le llamaba la atención, por ejemplo, que donde convocaban a los médicos de un pueblo, en ese pueblo los chicos morían mucho menos cuando se quedaban sin médico. Y después le llamaba la atención que, claro, después de una batalla venían, no sé, un montón de gente, ellos no me podían atender, así que ellos se amputaban, cortaban, le daban whisky, le daban opio, y a los que no podían atender eran los que más se salvaban. Mira vos. Los que estaban tirados ahí eran los que más se salvaban. Así que dice, ¿qué estamos haciendo con todo esto? ¿Qué pasará, no, en el organismo para que resurgir? ¿Qué pasa? A todo esto, en el medio de la campaña esta, cuando volvió a su casa, habían fallecido 3 de sus hijos de una epidemia de meningitis, así que más todavía se peleó. Estamos hablando del año 1850, 1860. Y ahí se peleó de todo con la medicina, lo quiso ejercer más, tuvo grandes depresiones, grandes intentos de suicidio, creo que. Bueno. Y fue resurgiendo, y fue resurgiendo, y cada vez se fue más enamorando del cuerpo, y más estudiándolo al cuerpo, y sobre todo a los huesos, ¿no? De ahí el nombre de osteopatía, enfermedad del hueso, pero él en verdad quería decir lo que viene del hueso, no enfermedad del hueso, como es la osteopatía metabólica. A todo esto, se dice que la osteopatía, la fecha de instauración de la osteopatía es el 22 de junio de 1874, si no me equivoco, que él cura a un nene de disentería hemorrágica, ¿no? Dice que, la historia dice, no sé si fue así realmente la historia, pero dice que iba caminando y adelante de él iba una mujer con 3 chicos, y uno de los chiquitos iba perdiendo sangre, y bueno, disentería hemorrágica, y él se ofreció a atenderlo y lo curó, ¿no? En un día de tratamiento lo curó de disentería hemorrágica. Y bueno, empezaron a atender un montón de chicos con disentería hemorrágica y los curaba. Así que es la fecha de instalación de la osteopatía, como no sé si habrá sido así pero bueno. ¿Y la técnica de Still en aquel momento? Él encontró que tenía la panza muy fría y las vértebras muy calientes, las vértebras lumbares muy calientes. Entonces empezó a hacerle masajes en las vértebras lumbares. Sí, allá arrancó siendo las técnicas manuales. Ya arrancó siendo técnicas manuales. Bien. Sí. Él desechó por completo. Justamente la historia es importante de dónde viene, porque el metodismo desecha el alcohol, desecha una alimentación sana. Bueno, él desechaba el alcohol, decía que era un veneno para el ser humano, o el opio, lo mismo, y bueno. Así que empieza con las técnicas manuales, y cómo esos nervios que inervaban el abdomen estaban atrapados y no podían liberar su poder de autocuración.
Así que empieza a ver cómo era que se movían las vértebras esas. De dónde salían los nervios y cómo se movían. Hay que pensar en 1850 no había libro de anatomía, no había nombre de los músculos, no se sabía cómo se llamaba una víscera, no se sabía nada. Era el contacto con el paciente. Era el contacto con el paciente y razón, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, empezó a hacer manipulaciones en distintos tipos de patologías y empezó a tener mucho éxito. Con cosas que eran incurables, se las iba curando y tuvo muchos problemas con los colegios médicos que decían que era un brujo, que hacía prácticas satánicas, que el médico en ese entonces seguía haciendo prácticas, hacía amputaciones, opio, whisky y sangría, ¿no? Básicamente. También se empieza a meter la homeopatía en este menjunje que había, bueno, también haciendo curaciones importantes, ¿no? Él empieza a ver qué es cuál es el movimiento fisiológico normal de algo, de una vértebra, de una cadera, de una rodilla, y qué pasa cuando está atrapado un nervio que tiene que ir a una determinada parte y cómo empieza la disfunción. Uh-huh. Entonces empieza a encontrar relaciones entre la estructura y la función. Y él dice los primeros enunciados de la osteopatía, ¿no? Que la estructura gobierna la función, ¿no? Somos lo que somos porque tenemos una determinada estructura y esa estructura es necesaria para que tengamos una determinada función. Esto es importante para... La estructura está por sobre la función. Steele decía eso, claro. La estructura gobernaba la función. Uh-huh. Después hay peleas con discípulos de Steele que dicen que la función es tan importante como la estructura, pero bueno. Y eso hace a la evolución de la osteopatía, pero eso viene después. Esto es importante para entender lo que es la osteopatía, ¿no? Y cómo llega a nuestros días. Y cómo llega a nuestros días. Tantos pacientes eso. En atención. Bueno, Steele empieza a sistematizar los movimientos y empieza a tratar. Ante el gran éxito que tiene, vienen gente de Gran Bretaña, por ejemplo, a atenderse con Steele. Uh-huh. Vienen médicos, y entre ellos, por ejemplo, viene Littlejohn, que era un tipo muy... Vienen 3 hermanos Littlejohn, el apellido Littlejohn. Eran 3 médicos muy renombrados, uno sobre todo, y que le pide que le enseñe su método. Y les enseña. Pero ya funda la primera... Esto es posterior, porque ya funda la primera escuela de osteopatía y, bueno, él es el único profesor en esa escuela de osteopatía. En el 1892 creo que funda la primera escuela de osteopatía. 1898. Funda la primera escuela de osteopatía. Estudian estos médicos ahí, un montón de gente. Antes le había enseñado a su esposa y a sus hijos osteopatía. Él quería enseñar, pero pasaba un montón de vicisitudes porque antes de enseñar osteopatía lo echaban de un lado, se iba a trabajar a otro, trabajaba en un circo. Claro, no era creíble quizás. No era creíble y no lo querían realmente, no lo querían. No había una apoyatura. Aparte él tenía era medio extravagante cómo se vestía, andaba con una bolsa de hueso a todos lados donde iba, mostraba a la gente, claro, era una cosa un poco, era medio extraño estilo. Pero tenía mucha pasión. Y seguro. Mucha pasión por lo que hacía. Tantos años. Él sentía pasión porque realmente encontraba que había descubierto una ciencia nueva, la osteopatía. Y sobre todo una filosofía, que es una forma de pensar la osteopatía. La filosofía es eso, es una forma de pensar, no es una técnica. Donde aplicamos justamente, él nunca escribió un libro de técnica porque decía que el osteópata básicamente tenía que ser un filósofo del cuerpo. Uh-huh. Y no tenía que enseñar técnicas, Donde empezaba a enseñar técnicas se iba a desvirtuar la osteopatía. Así que bueno, funda la primera escuela de osteopatía. La escuela todavía funciona hoy en Kirkville, la Escuela Americana de Osteopatía y Cirugía y Obstetricia, así se llama. No sé si se llamaba así, pero que era ampliado. Sí.
dentro de esta escuela aparecen los hermanos Littlejohn, tipos muy reputación muy importante, y acá empieza la pelea, ¿no? Con la estructura de la función. Steele anatomista absolutamente, y Littlejohn fisiologista. No sé si absolutamente, pero que había que darle mucha importancia a la fisiología. Steele decía que era la osteopatía básicamente anatomía. Y otro decía que era un poco anatomía, pero mucha fisiología, que es la función. Ajá. Es una mezcla de las dos, pero bueno. Littlejohn, resumiendo, se enoja con Steele, va a Inglaterra y funda la primera escuela de osteopatía de Inglaterra, la British School of Osteopathy, que yo fui ahí a visitarla. Ajá. Estuve. Primera escuela de osteopatía en Europa. Inglaterra, hija de Estados Unidos, osteopatía. Después pasa a osteopatía a Francia, después, bueno, se disemina por toda Europa y es lo que tenemos hoy, ¿no? ¿En Argentina cuándo llegan? La osteopatía en Argentina llega Más o menos. en forma institucional, llegan en 1986 con Gilles Drebon, un osteópata francés, que funda el Instituto Argentino de Osteopatía, del cual yo estudié, el Instituto Argentino de Osteopatía. Después él fallece, un gran amigo Drebon mío, lo quería mucho. También, muy parecido a Steele, extravagante. Y seguro. Sí, muy aparte, físicamente parecido, inclusive. Y el que, Pero vos recordás, gran- este amigo tuyo, cuando implementa la osteopatía en Argentina, ¿con qué argumenta la osteopatía? ¿Cómo convence a la gente para que la gente empiece a creer en la osteopatía y pida sucesiones? La verdad que no sé cómo fue la Sea tan cosa, famoso. pero sé que tuvo relación con un grupo de, no sé si fue a la escuela, a la EMA, a la Escuela Médica Homeopática Argentina, no sé si dio un curso o algo, y ahí empezó como, también como revolucionó. Era una revolución, claro. Claro. Así que... ¿Quiénes un grupo- en los inicios la osteopatía, con quiénes se confrontan? ¿Con quiénes tenían que le hacían la contra, digamos? Porque no era era muy novedosa la osteopatía en Argentina. Claro que era muy novedosa. Básicamente, mira, si querés, seguimos con la historia de la osteopatía. Después vamos a la historia, porque ahí empieza la confrontación. Steele, volvemos al 1900 volvemos. Funda la escuela americana de osteopatía, ¿no? Sí. La primera escuela esta. Y ahí ya empieza la confrontación. Steele dicen que las últimas palabras de Steele fueron: manténgala pura, mis hijos manténganla pura, dijo. Pura en el sentido de que sea una técnica manual para la curación de las personas. Él decía: encontrar la lesión, tratale, dejar que la persona se cure sola. Ujú. Que ya la industria farmacéutica empezaba como a presionar para que... Claro. Fíjate que era toda Seguro. una afrenta para la industria farmacéutica. Así que bueno, la osteopatía, cuando murió Steele, empezó como otro camino. Para lograr su reconocimiento, se medicalizó. Ujú. Hoy en día la osteopatía, hay 50 escuelas de osteopatía en Estados Unidos, más o menos, algo 50 o más escuelas de osteopatía, pero forman médicos tradicionales, médicos osteópatas tradicionales, Ajá. que perdieron totalmente la osteopatía. Tanto es así que importan de Europa osteópatas para que le enseñen lo que es la osteopatía tradicional, Ujú. porque la perdieron, los yanquis la perdieron. Claro. Hay hospitales osteopáticos, pero que no practican osteopatía, sino que practican la medicina tradicional. Que Steele obviamente no quería eso, estaba muy Seguro. enojado con eso. Claro, me imagino. Volvemos a Argentina. Vos me preguntaste con quién confronta. Claro, ¿con qué otras especialidades médicas se encuentra? Mira, básicamente, no Con sé la medicina alopática seguro. sí, ¿No? sí y no. Ahora después Con la vamos también a homeopática eso. no, porque dijiste No, que tenía claro, sus- claro, porque comparten el vitalismo como Claro. principio
unificador. Es más, Pasquero, mi socio me contaba el otro día, Carlos Vila, mi papá, me contaba que Pasquero en una de sus charlas él decía que había que hacer una corrección osteopática después de la medicación homeopática, ¿no? Que era, decía que era como que lo completaba, digamos. Un empuje, claro. un empuje ideal, ¿no? Claro. Allí al Tremón lo van a ver un grupo de médicos kinesiólogos que quieren que le enseñe osteopatía, que le dé curso de osteopatía. Y él le decía que no es posible dar un curso de osteopatía, que tiene que ser una carrera de osteopatía para... Así que bueno, fue el primero que en el 1992, funda el Instituto Argentino de Osteopatía. Una carrera de 5 años, con una tesis, pero bueno. Así que bueno, esa fue la primera camada. Después yo estudié también en el Instituto Argentino de Osteopatía. Fallece Drebón en el año 2006-2007, no me acuerdo bien. Y la continuidad ahora es la Escuela Argentina de Osteopatía. Bien. De la cual yo formo parte. Fabián, ¿qué patologías o qué personas requieren de la osteopatía? Qué pregunta difícil esa también. Steele decía que no había que la pregunta no era qué persona requiere osteopatía, sino qué técnica, qué patología requiere osteopatía. Ahí ¿no? está, sí. La pregunta era qué técnica usaría para esa patología. No que, porque en verdad yo creo que podemos beneficiar en todas las... No hay patología que no se beneficie con osteopatía, pero realmente. Bueno, hoy, por ejemplo, la última chiquita que atendí antes de venir para acá era una diplopía, me la mandó una amiga, Cecilia de Cándido, que es homeópata, me la derivó, así que con un problema visual. Pero bueno, ahí de eso hay de todo, qué sé yo. Entonces, si damos vuelta a la pregunta, no hay patología que no pueda ser vista por un osteópata. No hay patología que no pueda ser vista por un osteópata. Yo creo que todas las patologías se benefician con osteopatía. Bien. Eso enmarcado dentro de un cuadro de atención general de la salud de ese paciente. Realmente, yo cuando tengo un paciente que tiene, por ejemplo, alguien que viene con una hernia de disco, una protrusión de disco muy importante, tiene alteraciones motoras, tiene alteraciones del sensorio, le digo, mirá, negro, tenés que... Esto posiblemente requiera cirugía, tenés que ir a de especialista para acá. Es más, soy un gran derivador de... ¿No trabajan aislados? No, por supuesto que Perfecto. no. No, por supuesto que no, y cada vez recibimos... El otro día me tocó a mí ir a controlarme porque me operaron de un pólipo intestinal, y fui a controlarme con un gastroenterólogo. Y cuando fui, me dice, vos, yo te digo gente con problemas gastroenterológicos y vos venís a atenderte conmigo, qué cosa, ¿no? Pero sé de la osteopatía y él me deriva gente con problemas gástricos. Te llega un paciente con un problema gástrico. Sí. Por ejemplo, una hernia de hiato. una hernia de hiato, ahí está. ¿Cuál es tu técnica? Para que la gente entienda cuál es. Para que la gente entienda. Claro, cuál es la técnica del osteópata. Bueno, la técnica, mirá. La osteopatía se basa justamente en encontrar la alteración, la lesión, y dejar que el cuerpo solo salga a flote, se recupere. Se autocure. Suena muy lindo, suena fantástico, sí. No siempre ocurre. También tenemos que decir eso. No, la osteopatía no es la panacea, lamentablemente. Pero es casi cercana, porque yo la amo, la osteopatía, ¿no? Vos me decís. Pienso que el gato le apretan la cola y gritan la cabeza, ¿no? Así que no te voy a decir que un pie plano cause una hernia de hiato. Ajá. Pero si querés, posiblemente. No, posiblemente no. Pero bueno, es una exageración, pero digamos que un desbalance en ese paciente como síntoma final, claro. Tenés una hernia de hiato. ¿Lo haces con una charla o haces
con tus Primero manos. primero es todo la anamnesis, Sí, el cuestionario y después empezar a hacer tu diagnóstico. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que esa persona no tenga un confort en su vida? Hay veces que viene gente que por un control y tienen problemas, tienen muchos problemas. uh-huh. Es lograr un mejor confort en su vida, que la vida esta que sea mejor para ese paciente. No digo que sea feliz, pero también es una Pero calidad de quimera, vida, pero que tenga una mejorar mejor la calidad de vida. Bien. Así que haces una anamnesis lo más No completa hay posible. una técnica específica para una hernia de hiato. Sí, Puede ser que esté mal una dorsal, puede ser que esté mal una lumbar, puede ser que su diafragma esté alterado, puede ser Bien. que su cráneo esté alterado. Después vamos a hablar de movimiento de los huesos del cráneo, que esa es otra parte importante de la Ujú. osteopatía. Puede ser que haya una alteración en sus miembros que causan una disfunción que causa que el destino final es una hernia de hiato. bien. ¿Lo revisás? Sí, claro. Lo revisás. Sí. Charlas con el paciente y le vas dando vos el diagnóstico que vos crees que es el más indicado para la patología con la cual Es el te diagnóstico y es el tratamiento. Bien. Las dos cosas van de la mano. Vos vas haciendo un diagnóstico o encontrás una determinada causa. Una determinada causa y la solucionás, iba a decir. Pero eso que vos vas encontrando puede ser también una compensación. Las compensaciones se tratan de no sacar en osteopatía. Ajá. Porque la compensación es lo mejor que pudo hacer su Para cuerpo, cuidar. que es para nosotros sigue siendo una máquina maravillosa que creó la naturaleza y nosotros no tenemos que estar habilitados para sacar compensación. Exacto. Tenemos que tratar de sacar la causa. Bien. La bien. causa primaria también es una quimera sacarla, porque ¿qué ocurre? Yo la causa primaria no sé cuándo se produjo intrauterino, Ajá. cuando en el momento del canal del parto, qué sé yo, cuándo se produjo esa, en la primera de infancia, no sé cuándo. Bien. Pero sí lo que voy a tratar es tratar de esas primeras compensaciones que hizo, que se transformaron ya en causas también, tratar de tratarlas, ¿para qué? Para que esa persona tenga mayor o mejor energía vital para poder compensar sus alteraciones que trae ahora. Claro. Que en verdad nunca le tratamos la causa primaria, es imposible. Ujú. La osteopatía trabaja entonces obviamente con las manos del profesional, pero con las capacidades que ya llega con las que llega el ser humano. Sacar a flote estas capacidades para su propia curación. Somos una máquina de autocuración y autorregulación constante, ¿no? Desde ahora estamos hablando acá, tu cuerpo autorreguló tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, tus glándulas endocrinas, todo estuvo regulando, y vos no te diste cuenta, Exacto. ni pensaste. Pero el osteopata ayuda también a que las personas podamos descubrir nuestras habilidades, nuestras capacidades, ¿verdad? Mira, cuanto más lo más inteligente que tenemos es el cuerpo, ¿no? Sí. Alguien decía una frase media, aunque sea muy estúpida la persona, sus células están altamente especializadas en mantener la vida, ¿no? Pueden seguir viviendo porque son muy inteligentes, ¿eh? Hay una inteligencia innata en nosotros que nos mantiene vivos, y eso no quise decir estúpida la persona, pero Okay. cuanto menos mente le ponemos a esa persona en nosotros, me parece que mejor, más hoy en día. Bien, pero hay que ayudarla a desarrollar estas cosas. Estamos muy adormecidos o por las situaciones. ¿Qué me ibas a aclarar sobre la parte ósea? No, te iba a aclarar algo sobre la parte craneana. Craneana. Volvemos a Steele. 1898 te dije, primera fundación de la Escuela de Osteopatía. Con él hay alguien que va a estudiar medicina osteopática, que es William Gardner Sutherland, que se obsesiona con los huesos del cráneo. Y él decía que para qué teníamos suturas en el cráneo si no eran para moverse. Hoy en día en la Facultad de Medicina, yo estudié anatomía, los huesos del cráneo no se mueven, no se dan como móviles. La naturaleza hace los diseños, como somos tan complejos, hace los diseños más fáciles dentro de todo este complejo que es el ser humano, que todavía no sabemos nada de lo que somos, ¿no?
Y Sutherland dijo, si la naturaleza hace los diseños más fáciles, ¿por qué hace una bola con suturas para moverse en teoría? ¿No? Haría una bola sin suturas, que es muchísimo más fácil, porque ves un cráneo desarticulario, es un despelote, ¿no? Así que se obsesionó con el cráneo y empezó a los 50 años restantes de su vida lo estudió el cráneo. Y ¿para qué era que se tenía que mover el cráneo? ¿Y qué era lo que movía el cráneo? Básicamente porque no tenemos músculo en la cabeza que muevan el cráneo. Encontró mecanismos muy finos de movimiento craneano, ejes de movimiento craneano, de cada hueso tenía su eje de movimiento, su particularidad, y empezó a estudiar el cráneo. ¿Y qué era lo que movía el cráneo y para qué lo movía? Sin hacerla muy larga, estableció lo que mueve el cráneo, que es la célula de la neuroglia, tiene una pulsación, pero eso tampoco lo define. Tiene una pulsación que hace que tengamos un movimiento entre 8 y 12 ciclos por minuto y que ese movimiento se transmite a todo el cuerpo. ¿Y para qué sirve eso? Era otra pregunta grande que se hacía. Hoy lo seguimos discutiendo. ¿Para qué sirve este movimiento y para qué es lo que hace? Para estimular al resto del organismo, por ejemplo. Pero hay un elemento que es según la palabra de Sutherland, el elemento más inteligente que tiene el cuerpo. De todo lo inteligente que es, hay un elemento que es lo más inteligente que tiene, que es el líquido cefalorraquídeo, y que es para bombear líquido cefalorraquídeo al cuerpo. La luz líquida lo llamaba él. Que es el elemento, si me han escuchado otros osteópatas a que empezamos, que es el elemento de la energía vital en el ser humano. Donde llega, a palabras de Sutherland, donde llega el líquido cefalorraquídeo en el cuerpo, es como el agua en una tierra árida, claro, que le da vida. Exactamente. Así que si un pie no le llega líquido cefalorraquídeo, es un pie que está muerto o está enfermo, ¿no? Es más compleja la cosa, pero no simplifica demasiado. Es entendible para la gente. Eso. ¿Qué te transmiten los pacientes cuando hacen un tratamiento con osteopatía? ¿Qué sienten? ¿Cómo perciben sus cambios? Eso también es una pregunta difícil. Yo tuve pacientes que no sintieron nada y que siguieron igual y que no. ¿Por qué puede ser eso? ¿Porque se niegan? No, yo no me he hecho la culpa. No, pero puede ser una yo creo que, no sé, inconsciente. La verdad que no sé. La osteopatía tampoco es universal, no todo el mundo. Yo creo que le hace bien a todo el mundo. Seguro. Steele decía que él creía que le hacía bien a todo el mundo y que algunas veces se curaban y que eso era bueno ya de por sí. ¿Qué sienten? Es tan variado lo que sienten. Hay gente que sí, qué sé yo. Vamos a pensar los pacientes que sí. No, pero está el paciente que dejó de fumar cuando lo atendí con osteopatía, hasta qué sé yo, hasta en general se siente un bienestar. Cuando haces osteopatía, uno siente un bienestar, ¿no? Siente algo raro en el cuerpo. Los chicos yo creo que son los que más sienten osteopatía y creo que la osteopatía es fantástica para los chicos. Te iba a preguntar las edades. Es realmente, las edades van del nacimiento en Suiza. Yo tenía entendido eso, que en Suiza era casi obligatorio que los chicos hagan osteopatía apenas nacen, sobre todo si nacen de un parto no normal, para esta modelación del cráneo. Cuando pasa por el canal del parto, un chico es un modelaje de su cráneo que si nace por una cesárea no tiene ese modelaje y bueno, es muy muy lindo, es muy curioso atender a los chicos cómo hacen su movimiento, como se empieza a desarrollarse, muy 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 loco. Algunos, otros no, pero ocurre eso, que se enrollan como si estuviesen pasando por el canal del parto. Mirá, interesante. Pero
yo creo que las lesiones, la mayoría de las lesiones la tenemos o en ese momento del parto. Hay una lesión muy típica de una vértebra, la primera vértebra cervical, del cóndilo, en verdad, del cóndilo occipital con la primera vértebra cervical, que es cuando nace el chico, que hay una rotación, y eso nos queda toda la vida, y la mayoría de las personas la tenemos. No lo conocemos. Y hay que corregirla, porque Mira vos. nos trae muchos problemas, porque justamente en esa zona están los centros fisiológicos nuestros. Pero lo que siente la gente, vos me decís, en general que sienten bienestar. No, si vos me decís la curación, si se logra remitir por completo los síntomas que tiene el paciente, no creo eso. Y no debería ser así tampoco, porque también es un aprendizaje lo que tenemos. Ese síntoma es un aprendizaje. Pero en general siente bienestar. La gente siente bienestar, que para mí es importante. Vos le hacés la anamnesis y te preguntás, ¿y por qué viene? Bueno, y después le haces unas cuantas preguntas y no puede dormir bien, no puede... Cuando yo en general lo cito a los 2 meses, ¿no? Una primera sesión, 1 mes y medio, 2 meses, pero por ahí. Cuando vienen, vos le preguntás, ¿y cómo está durmiendo? Y, no, mejor, pero no sabía, sí, mira vos, me recordaste porque no me acordaba que estaba durmiendo mal, que estoy yendo mejor de cuerpo, que me duele menos la lumbar. O sea que mejora en general, claro. Paciente mejora en general. Yo tengo pacientes desde hace 25 años, ¿no? Y yo creo que tiene una mejor calidad de vida que si no hubiesen hecho osteopatía. También esto es un poco contrafáctico decirlo, ¿no? Pero yo creo que viven mejor. Seguro. Si vos tuvieras que, no digo vender a nadie, pero hablarle a la gente y decirle por qué deberían poder tener la oportunidad de tener una consulta con un osteópata, ¿qué les dirías? ¿Qué le diría? Y qué sé yo, que su energía vital es importante conservarla, ¿no? Esto no lo digo en forma esotérica ni qué es la energía vital, ¿no? Que por eso justamente estamos discutiendo todavía todas estas cosas. ¿Qué es la fluidificación de líquidos cefalorraquídeos que yo llamo energía vital? Va a tener mejor calidad de vida. Ese paciente va a tener mejor. Ahí está. ¿No? Hay algunos síntomas. Pero también no quiero vender la osteopatía, no necesito venderla. No, en realidad el término vender es para que la gente sepa por qué uno puede tener. Yo siempre digo que hay que tener la posibilidad de llegar a un osteópata, que no, a un osteópata como cualquier otra especialidad. Porque también hacer yoga, porque camine, porque coma mejor, que entra todo dentro de un conjunto de cosas, ¿no? Exacto. Porque vaya al dentista, porque tiene que ir al dentista, tiene que ir a un buen clínico. El clínico ese de 1 hora que nos falta tanto ahora, ¿no? Qué sé yo tengo un amigo, Ariel Guerrero, que es un excelente clínico y es el tipo que te escucha, te palpa, te toca, el clínico que te toca, ¿no? El clínico que vos vas y te mira. Entra dentro de toda esa buena práctica de la medicina. Perfecto. Eso. Y vuelvo a recalcar, lo lindo es que hacen hincapié en las capacidades naturales que tiene el ser humano para volver a salir a flote, ¿no? Esta capacidad de resiliencia que todos tenemos. Yo te decía hoy que no todos conocemos, no todos conocen, y a través de tu especialidad me parece que es enseñarle a las personas que tienen esta capacidad de salir a flote y de autocurarse. De autocurarse, es verdad. ¿No? Es verdad, y lo que pasa es que vivimos en una sociedad también que necesita, tengo la presión alta, ¡pum!, una medicación, tengo glucosa alta, ¡pum!, medicación, tengo, viste, hay todo hay todo un trasfondo en eso, y el paciente también pide eso, ¿no? La inmediatez. Claro, sí. El todo ya, claro. El tipo que tiene que
soluciona un problema de una lumbociatalgia y bueno, pichicatemos si tiene que ir a laburar, el tipo tiene que responder. Está todo dentro de una sociedad, Es verdad. de no esperar. Pero nos autocuramos, eso es nos autocuramos. Es increíble. Así como los Parece una síntomas, estupidez, ¿no? Pero así como los síntomas son algo que no puedo expresar y lo pongo en el cuerpo y sale un síntoma, lo mismo sucede con esto de la capacidad que todos tenemos de autocurarnos, pero tenemos que estar convencidos de eso. De que está convencido, claro que sí. yo puedo lograrlo. Claro que sí, claro que sí. Sí, me parece que lo más importante es eso, ¿no? Claro. Convencernos de que en general, bueno, Steele hablaba de buscar la salud en nosotros, no buscar la enfermedad. La enfermedad la encontraba cualquiera, dice, la salud es lo importante. Mirá, qué bien. Y hay también, me parece, que una decisión personal de sanar. Pero por supuesto es. Bueno, justamente cuando le empiezas a meter mente a la cosa, yo creo que Yo declaro que voy a estar sano y es como que se abren los caminos para lograrlo. claro que sí. Obviamente que de la mano de un profesional mucho más todavía, mucho más accesible se hace. Por eso yo hablaba de la capacidad que tienen tu especialidad de la charla y de la comprensión y de la contención. Sí, seguro. Sí. Sin Bueno, quitarle escuchá, mérito al clínico, pero la rapidez de uno pasa entre otro paciente, otro Claro. paciente. Claro. Esto de poder hablar y bajar un poquito. Seguro. El paciente te va diciendo lo que le pasa primero. Ya sabes lo que le pasa cuando el paciente habla. Después cuando lo ves, por ahí corroborás, pero ya vas sabiendo lo que le pasa. Qué lindo. Pues yo cuando pasa el paciente ya le empiezo a mirar de la espalda, ya como camina empiezo a mirar, pero bueno. Hacer el diagnóstico osteopático no es sencillo. Ujú. Porque si somos muy exquisitos, pero bueno, encontrar una lesión, tratársela y dejar que los principios de autocuración se manifiesten es fantástico. Genial, claro que sí. Y se cura, el paciente se cura. Qué lindo. ¿Vieron qué bueno? Métanse, averigüen, pidan turno con el doctor. No, yo desen eso la oportunidad tampoco. Yo no vengo a promocionarme, yo no necesito a la realmente. profesionalidad. La osteopatía no fue en Stangalini, Sí, la osteopatía es fantástica, ¿no? Entiendo. El descubrimiento que hizo Steele fue fantástico, y Sutherland también, ¿no? Ujú, Moverle la cabeza, los huesos del cráneo es fantástico. claro. Y sabés qué, para cerrar, estaba pensando que el sistema nervioso central lleva unos 5 o 6 años mientras se sigue formando, ¿no? A partir del nacimiento. Qué importante es que pueda aplicarse realmente la osteopatía desde el nacimiento para que toda esta energía, más allá de lo natural que tiene el organismo de formación, sea también ayudada por la osteopatía. Sí, claro que sí. Sí, por eso te digo que en los chicos es donde más se ven los resultados. Claro. Y cosas, qué sé yo. Cuanto más conocidas se hacen, vos en Francia vas a París y tenés que cada calle una placa de osteópata. Claro, como en las peluquerías dicen. Qué lindo. Sí, no sé, pero ocurre eso. Acá cuanto más se va haciendo conocida la osteopatía, más pacientes se derivan, qué sé yo, los odontólogos, por ejemplo. En la escuela de osteopatía ahora está. Mira. Yo soy docente en la escuela y hay 3-4 odontólogos que están estudiando osteopatía y ya estuvieron estudiando. Gilles era odontólogo, Drebon era odontólogo. Mira, justo. Así que, bueno, pero de los más raros, ¿no? Pero Claro, vos sos un odontólogo, ¿cómo se va a meter con osteopatía? Y sin embargo, vieron que se puede pero trabajar. claro, es fundamental en la Claro. ortodoncia, por ejemplo. Creo que en todas las especialidades tendría que estar la osteopatía incluida. No te la quiero vender, pero bueno. No, yo ya la compré. Yo ya la compré. Bueno, gente, me encantó esta charla, espero que ustedes la hayan disfrutado. Tiene una paz este doctor, este osteópata, Fabián, que a mí me obnubiló, así. Me encantó. Tengo que mandar un saludo a mi señora y a Sandra y a mi hijo Santiago. ¿Puede ser? Ay, por favor, vamos a repetir los nombres. Eso. Vamos a Sandra repetir. y Santiago. Y a unos amigos que, bueno, les dije que iba a estar, que eran Fabio y Liz.
tengo un montón de amigos. Ahí está. Bueno. Bueno, pero ellos había que nombrarlos, Bueno, obviamente. Que ven el video, se van a copar y lo van a compartir entonces. Doctor, muchísimas gracias. Osteópata, porque no vamos a nombrar realmente la especialidad, que es osteópata. Muchísimas gracias de todo corazón. Muy claro. Hemos conocido una historia de la osteopatía que por lo menos yo en lo personal desconocía. Así que hoy me voy llena de toda una historia de esta parte. Gracias, nos reencontramos. Vean este programa, compártanlo, así más gente puede sanar desde la osteopatía. Nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene en este mismo horario. Gracias.